Estás escuchando un programa que habla de nuestra cultura. Estás escuchando Mates y Tradiciones. Y como te decía en la introducción, este programa tiene como objetivo recorrer a lo largo y a lo ancho de nuestra hermosa República Argentina, sus pueblos, sus ciudades, sus lugares. En esta oportunidad vamos a tomar el auto, vamos a recorrer unos 400 kilómetros de acá, de Florencio Varela, a una ciudad de 40.000 habitantes. Hoy ya una ciudad importante, 40.000 habitantes. Se llama San José de Balcarce. San José de Balcarce. Está a 400 kilómetros yendo para la costa, tomando la ruta provincial 226, una zona agrícola, ganadera, forestal, un lugar hermoso para ir a recorrer. Es una ciudad que tiene su gigante historia, tiene su origen por allá, por 1860, donde se decían los costeros y los serranos. Había casi una división, una grieta ya en el origen del pueblo entre los que vivían en la zona de las costas o en los que vivían en la zona de las sierras, de esas hermosas sierras de la provincia de Buenos Aires, que te invito a recorrer ese camino de Tandilia, que cuando vas en el auto o en el colectivo vas viendo el sendero, subiendo y bajando por la ruta, y a poco el suelo empieza a crecer en esas bellísimas sierras. Oficialmente San José de Balcarce se fundó en el año 1876. Su primer edificio data de 1877, ahí en la calle 17 y Kelly, que era un almacén de ramos generales, que es uno de los lugares que podés recorrer por ahí, por la hermosa ciudad de Balcarce. Hay algunos almacenes viejos, está el viejo telégrafo, de data de 1884, en la consolidación del Estado Nacional, y llega el Banco Provincia a Balcarce en el año 1884. No muchas ciudades tenían banco en esta época. Estamos recontra consolidando el Estado Nacional, gobierno oligárquico, tiempos del PAM, del Partido Autonomista Nacional, tiempos del roquismo, y la provincia de Buenos Aires empieza a expandir sus lugares, y entre ellos, por eso llega el telégrafo, el Banco Provincia, y pronto va a llegar lo que va a hacer explotar a esa ciudad, como miles de ciudades que tienen una historia en común, que es que llega el Ferrocarril del Sud. En 1892, fines del siglo XIX, empieza a recorrer la ciudad de Balcarce y a pararse en la estación Balcarce, en un pueblo que era básicamente rural. De hecho, era uno de los principales recursos que tenía Balcarce, por eso el ferrocarril le venía muy bien, porque cargaban allí los productos de lo que iban cultivando. Entonces iba el Ferrocarril del Sur de ahí a la capital federal, y de capital federal básicamente a Gran Bretaña. Empiezan a ver los edificios públicos que van alrededor de la plaza principal. Llegan las obras de alguien que ya hemos hablado en alguna otra oportunidad, que es de Francisco Salomone, la ruta de Salomone en la provincia de Buenos Aires, que no te la podés perder. Seguí a Salomone. Salomone es un arquitecto que cuando veas sus obras no te las vas a olvidar nunca, pues son muy llamativas. Ha hecho muchos cementerios en las zonas de la provincia. Es un atractivo arquitectónico, para que vos tengas una idea. Hay gente que va exclusivamente a Balcarce para ver las obras de Francisco Salomone. Son muy típicas sus cementerios, sus municipalidades
y los mataderos, que lo hace de una manera muy particular, que es una obra de arte en sí misma. Vos decís, ¿cómo un matadero puede ser una obra de arte? Y sí, Salomón veía arte a donde otros veían muerte, ¿no? Él veía también vida. Esa zona, como te decía, que se dividía en principio entre los costeros y los serranos, es parte de la pampa serrana, de las sierras del sistema de Tandilia, en donde, bueno, es un conjunto de sierras argentinas de unos 300 kilómetros que va por Olavarría, por Tandil, por Lobería, que tiene una historia muy asimilada a Balcarce, por Benito Juárez, por Necochea. Es decir, cualquiera de estas ciudades podés visitar vos este sistema de serrano, ese sistema de las pequeñas sierras. Y ahí vienen también uno de los mejores jamones y salamines de nuestra Argentina, ¿no? De esa zona serrana, en donde tiene una tradición de los chacinados también. Es una cadena, una pequeña cadena montañosa, se supone una de las más antiguas del mundo. 2.200 millones de años tiene el sistema montañoso de las sierras de Balcarce, donde habitaban flamencos. Ahí podés encontrar hoy en día todavía unos flamencos, ñandú, garzas, donde tiene localidades como San Agustín, Apalaifú, Ramón Otero, Los Pinos, Villa Laguna. Es decir, podés visitar, por ejemplo, Apalaifú. Está entre Balcarce y Lobería, tiene una particularidad, pasás de una cuadra a la otra y se convierte la Balcarce a Lobería, punto tal de que defensores de Apalaifú, la cancha está en Balcarce y los vestuarios están en Lobería, donde no había división en algún momento. Esa palabra Napalaifú viene de los mapuches. Napa, arroyo chico. Así que cuando vayas por allá no te puedes perder, por supuesto, el autódromo, hermoso autódromo Juan Manuel de Fangio, que fue inaugurado en el año 1972, donde, bueno, desgraciadamente falleció un corredor en el 2011. El Parque Nacional de Balcarce, el punto panorámico, el aeródromo, las obras de Francisco Salomón, el viejo matadero, la plaza, la escuela, el cementerio. Andá a ese lugar, no te vas a arrepentir de ver las obras de Salomón. El Museo del Automovilismo, donde están todos los autos, 27 autos de Juan Manuel Fangio, más todos los trofeos que tuvo a lo largo de toda su carrera. De él vamos a estar hablando. Está el Museo Histórico Municipal, donde cuenta parte de esta historia que te estuve contando en el día de hoy. Y allí se hace en el mes de febrero, que quizás pueda ser una excusa para conocer esta hermosa ciudad de Balcarce, la Fiesta Nacional del Automovilismo. Justamente recordando al gran Juan Manuel Fangio. Y si no querés ir a la fiesta del automovilismo, para julio tenés la fiesta nacional del postre. De ahí viene el postre Balcarce, ¿no? Así que anda a hacerte unos 400 kilómetros. No te vas a arrepentir de los colores, de los olores, en este caso también de los sabores de Balcarce, que es una pequeña, gran ciudad de nuestra pequeña, gran República Argentina. Estás escuchando un programa que habla de nuestra cultura. Estás escuchando Mates y Tradiciones.
Y acá estamos en este segundo bloque. Siempre la lógica de este programa es: te presento la ciudad, te invito a que la visites, luego te presento a uno de sus hijos de la ciudad que ha trascendido por algún motivo. En algunos casos, en la mayoría de los casos, son folcloristas, en otros son artistas en su generalidad, o en este caso un gran deportista, uno de los grandes deportistas que ocupa el escenario de los, sin ninguna duda, los 5 mejores deportistas que tuvimos en nuestra República Argentina. Estamos en Balcarce, así que si alguien habla de Balcarce, necesariamente habla de Juan Manuel Fangio, un nacido en Balcarce en el año 1912. Fue el corredor más importante de la Argentina, sin ninguna duda, pero uno de los corredores de Fórmula 1, si no el corredor de Fórmula 1 más importante de la historia. Los grandes, Ayrton Senna, Schumacher, los reconocen como tal. En el sitio oficial de la Fórmula 1 hay un cartel recordándolo a él, y hay muchos monumentos en varios lugares recordando a Juan Manuel Fangio, que ganó ni más ni menos que 5 campeonatos mundiales de Fórmula 1 en el 51, en el 54, en el 55, en el 56, en el 57. 5 campeonatos de Fórmula 1. Ganador de las 12 horas. Debuta a él en el año 1938 en el TC con su Ford V8. Así que empieza en esa hermosa liga que es el TC. Hoy también se desdobló en TC 2000. Fue campeón argentino en el año 1940 y en Europa se va a probar suerte, y vaya que la tuvo en el año 1945. Deslumbró a los europeos manejando Mercedes-Benz, Maserati, Alfa Romeo, Ferrari. Es decir, se adaptaba a cualquiera de las marcas. Obviamente él va a ser muy reconocido por las grandes marcas que le ofrecen sus autos para correr. En el año 1947 allí ganó 5 de las 6 copas que estaban en juego en Europa. Y en el año 1950 nace por primera vez la Fórmula 1. O sea, como tal, como categoría. Y ahí estaba Juan Manuel Fangio con su Alfa Romeo, que empieza a mostrarse con las condiciones impresionantes que tenía. Así que ganó 5 campeonatos. Esto no va a ser superado sino hasta 50 años después. Y tuvo un hecho emblemático, que esto generó una película, algunos documentales, que cuando va a correr a Cuba, justo estaba en proceso de la revolución de Fidel Castro en el año 1958. Así que para hacer conocida la revolución en el mundo no se le ocurrió otra mejor idea que estos jóvenes de barba que secuestrar a Juan Manuel de Fangio en La Habana, y lo tuvieron secuestrado durante un día. Así que eso generó también una anécdota en su vida, que obviamente fue bien tratado. El objetivo era un objetivo claramente político, que es que reconozcan la revolución en el mundo, y secuestrando al campeón de Fórmula 1, obviamente que iba a ser noticia mundial. Así que, bueno, eso siempre lo llevó en su haber, y bueno, ha ganado todos los premios que se te puede ocurrir. Acá en el mundo, se le ha entregado honoris causa en varias universidades del mundo. Y después empieza a tener algunos problemas de salud
El Museo Fangio se inaugura en el año 1986, es decir, se inaugura en vida, así que pudo ver concluida una obra que a él le interesaba, porque tenía muchas ganas de exponer todos sus premios y sus autos. Así que en el año 1995, el 14 de julio, fallece. Fue velado ahí en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Y hay un hermoso monumento que está en un estadio de automovilismo, en una pista de automovilismo, que está Ayrton Senna y Juan Manuel Fangio, unos ahí casi abrazados con el otro. Y Fangio se hizo tango. En el año 1940 le hicieron un tango que se llamaba así, se llama con su nombre, que dice: bajan el banderín, fuerte ruge el motor, se oye gritar sin fin Fangio en el pelotón. Vibrando de emoción, debemos perfilar, cual saeta veloz seguro de triunfar. Fangio, sos campeón de carreteras, Fangio del volante, sos el rey. Sos varón del gran coraje muy difícil de vencer. Fangio, sos el as que en el volante. Fangio, siempre supiste vencer. Con esa mano gigante, ¿quién te puede detener? Luchando con valor, la meta es su final, y nuestro pabellón triunfante quedará. El pueblo te aclamó y en cada corazón brota con emoción el grito de campeón. Así que Fangio es un hijo directo, y también te voy a contar que allí en Balcarce nació Hugo Jorge Jimena, que fue un cantante y compositor folclorista muy conocido. Nació el 25 de agosto de 1944 allí en esa hermosa ciudad, y a los 16 años se fue para Montevideo, y hizo un trío que se llamó el trío Los Receros, que tuvo mucho éxito. Y luego, cuando cumple 18 años, se va a la conscripción, le tocó en Río de Gallegos. Él cuenta que ahí le cambió la vida, que nació un nuevo Hugo. Ahí conoció, entre otras cosas, al folclore surero, del cual va a ser él un conspicuo cantante de ese folclore surero y patagónico. Se ganó el premio Consagración de Cosquín en 1982, así que el folclore patagónico siempre lo cantó. Todas sus canciones fueron cantadas por Rubén Patagonia, los de Suquía, los Tucutucu. Muy, muy, muy cantado por todos. Así que dos hijos de Balcarce, Hugo Jorge Jiménez y Juan Manuel Fangio. Y después de este tema musical nos vamos para Corrientes.
Estás escuchando Mates y Tradiciones. Donde se halla ahí el puente de la integración, justamente el puente de la integración donde se une Santo Tomé con Sao Borja. Por eso esa relación tan imbricada con nuestros hermanos brasileños. Muchos de ahí se escucha la tonada de Brasil. Vivían antiguamente los llamados mamelucos paulistas. Eran guerreros aborígenes que peleaban básicamente para la corona portuguesa y cuando iban a pelear a algunos lugares raptaban personas para convertirlas en esclavos. Esos eran los mamelucos, venían en realidad de Asia. Pero estos eran en particular unos mamelucos paulistas, unos aborígenes guerreros. Hasta que vienen los jesuitas, como muchas de nuestras ciudades de la República Argentina que hemos hablado, el rol educativo, cultural que los jesuitas han dejado en las improntas de las ciudades. Así que los jesuitas empezaron a evangelizar. Y sucedió una invasión de los portugueses, que fue sobre el poblado entero, fue incendiado todas sus casas, así que Santo Tomé durante un tiempo largo va a estar prácticamente desocupada. Y en el año 1863, es decir, a 240 años de su primera fundación, se fundó nuevamente, fue refundado, ahora ya con su nuevo nombre, Santo Tomé. Muchos creen que Santo Tomé tiene que ver con Santo Tomás. En realidad la historia del pueblo, del nombre, tiene que ver con un señor llamado Pai Sumé, Padre Tomás. Son palabras de origen indígena, ¿no? Y siempre fue reconocido así, como tal, como Santo Tomé, esa ciudad. Así que cuando fue refundada nuevamente, ahí a orillas del hermoso río Uruguay, fue titulada de esa manera, por el Padre Santo Tomás. No tenía que ver con Santo Tomás, sino con el Padre Tomás. Y obviamente ha tenido siempre algunos problemas de nacionalidad, porque como te decía, en algún momento formó parte de la provincia de Tapé, de Río Grande do Sur. Pero ese problema se resolvió definitivamente en la triste Guerra del Paraguay. En la repartija, entre las cosas que sacamos a otros, bueno, nos hemos quedado, luego de la Guerra de la Triple Alianza, con Santo Tomé como ciudad correntina de la República Argentina.
Y ahí podés visitar, ya te dije, el río Uruguay, donde podés pescar algún surubí, algún pacú. Y hay dos museos tradicionalistas donde puedes ir a recorrer, puedes ir a visitar. Podés ir a ver sus carnavales, que entre otras cosas tiene esa relación con el Brasil, porque no es un carnaval como el que ves acá en La Boca o acá en Florencio Varela. Es un carnaval carioca. Es un carnaval muy parecido al de los hermanos brasileños. Y es más, tiene un corsódromo hecho exclusivamente para estos días de carnaval. Y también, en el mes de noviembre, se produce la fiesta del folclore correntino, el Festival del Folclore Correntino. Imagínate que se escucha en ese Santo Tomé, en ese folclore correntino. Obviamente, acertaste chamamé. Ahí predomina el chamamé, donde muchos han triunfado de la música litoraleña. Y hay una vecina que lo presenta de esta manera a su bella Santo Tomé. Yo vengo de un pueblo rojo, al borde del Uruguay, donde florece el lapacho, donde vive el urunday. En mi guitarra te traigo, en notas de un chamamé, misterios de tierra adentro, vieja herencia baneá. Sus barrios tienen hechizo de música y zapucay, recuerdos de los amores y de los sueños porá. El lindo barrio Tablada, su encanto te brindará, lo mismo que el Centenario, así como el Itacuá. El centro y la San Martín, la plaza y su catedral, el viejo barrio Estación, el cerro y el Piñeral. Te marcarán los acordes de aquella vieja canción, la que cantaron tus hijos allá en la Plaza Colón. Mi bella Santo Tomé, la de mi río Uruguay, la islita y la prefectura y aquel puerto de cristal, con sus recuerdos cercanos y el verde monte Maciel, de allá mis mejores años, aquellos años de miel. Yo te canto agradecido, mi bella Santo Tomé, la de los bellos recuerdos, regalos por el ayer. Yo te llevo en mi guitarra, en mis notas de un chamamé. Yo te canto en el alma, mi bella Santo Tomé. Estás escuchando un programa que habla de nuestra cultura. Estás escuchando Mates y Tradiciones. Y estamos en este último bloque de este hermoso domingo, en este espacio llamado Mates y Tradiciones, que tiene como objeto recorrer la cultura de nuestra hermosa República Argentina. Y como te contaba, tiene 4 momentos. Uno donde te invito a recorrer, en el caso de hoy, la ciudad de Balcarce y la ciudad de Santo Tomé, y en otro en donde vamos recorriendo algunos de sus personajes. Te voy a presentar a 2 hoy, vecinos de Santo Tomé. Se inició en el canto casi de manera espontánea y de una manera autónoma. No tenía en su familia músicos, así que nada, empezó a tocar la guitarra y se dio cuenta que le gustaba cantar. En la década del 60, donde empieza a ser muy popular el folclore, triunfa en la primera edición del Festival del Folclore del Litoral, en donde saca el primer premio. Por supuesto, eso le abrió la puerta para el Cosquín de 1965. Es reconocido como
un chamamecero de ley. Integró la delegación de Corrientes para ir al Festival de Cosquín, por supuesto, que estuvo en el Festival de todos los festivales de Santo Tomé, en el Festival de Folclore de Posadas, de Misiones, y en los 70 grabó lo que sería el registro de su long play, que se llama Chamamé con Carlos Urio, donde estuvo acompañado por un montón de celebridades musicales de aquel entonces, como Alfredo Alonso, como Roberto Galarza, como Ramón Quevedo. Y este correntino de ley, este chamamecero, falleció el 18 de marzo del año 2016. Y también te voy a presentar a María Elena. En realidad, María Kalasakis se llamaba, originariamente hija de griegos. De hecho, vas a reconocer siempre su tradición griega, cómo fue educada. Se presentaba de niña en la Asociación Helénica Sócrates, en donde empezó a brillar, y muy joven, también en esa década del 60, cuando el folclore se empieza a hacer popular, María Kalasakis modifica su apellido por Elena, un juego de palabras. En realidad Elena era su hermana, con quien inicialmente había hecho un dúo, pero Elena con lo helénico, es decir, también con lo que tiene que ver con la cultura griega. Así que empieza a triunfar en la radio de la capital federal. Y después aparece en todos los programas de tele de la época, con lo cual se convierte en una celebridad, María Elena. Desde los remates musicales de Roberto Galán hasta los saos circulares de Pipo Mancera, hasta guitarreando de Antonio Carrizo, pasa por todos los canales de televisión, es furor, es figura. No hay festival que no la inviten con esa voz cálida que tenía. Así que el Festival Nacional de la Música del Litoral la premió como revelación. Y como ella se hace en Posadas de Misiones, los vecinos de Posadas empezaron a llamarla la novia de Posadas, porque la rompió ese día en los escenarios del Festival Nacional de la Música del Litoral. A los 19 años tuvo su primer disco, exitosísimo, todo repertorio litoraleño, y triunfa en Jesús María y en Cosquín, en épocas en donde las peñas son de todos los días. En un diciembre, 17 de diciembre de 1969, siendo muy joven, venía de una peña para Santo Tomé y tuvo un accidente automovilístico. Así que la vida de María Elena dejó una impronta muy grande en el folclore argentino. Por supuesto que dejó una impronta allí en esa hermosísima ciudad que te invito a que conozcas, la ciudad de Santo Tomé. Y ha dejado, por supuesto, por su juventud, para muchos jóvenes que la seguían, para todos los jóvenes que están escuchando, pensá que el folclore era una música muy escuchada por los jóvenes, así como en la década del 30 era el tango la música de los jóvenes, en los 60 y los 70 era el folclore, y María Elena una de sus exponentes más importantes. En este domingo recorrimos Balcarce, recorrimos Santo Tomé, desde este espacio llamado Mates y Tradiciones, desde la radio municipal de Florencio Varela. Nos vemos el domingo que viene. Estás escuchando un programa que habla de nuestra cultura. Estás escuchando Mates y Tradiciones.
En un rincón de Corrientes, en el pueblo de Torrén, está perdido en los campos el ranchito de mi fe. Allí viven mis paisanos con gallardía y valor. Se levantan muy temprano para emprender su labor. Además, yo aquí recuerdo a mis montados Raval, al Picasso, al Gateado, el Tordillo, el Colorado, el Alazán y el Juano, el Ovedo, el Tobiano, que anduvieron por muchas huellas y en bravíos esterales. Con cariño yo recuerdo aquellos campos aguados, con aves y alegres que dan vida al bañado. Y en las tardes serenas, cuando va cayendo el sol, las nubecillas rosadas dan buenas noches al Señor. Además, yo aquí recuerdo a mis montados igual, al Picasso, al Gateado, el Tordillo, el Colorado, el Alazán y el Juano, el Ovedo, el Tobiano, que anduvieron por muchas huellas y en bravíos esterales. Santa María del Aguapeí es el nombre de una estancia que ni el tiempo y la distancia de mi mente ha de borrar, y tampoco he de olvidar a don Soto y doña Ana con su amistad pura y sana que nos supieron brindar. Nos reencontramos en un próximo programa para disfrutar de nuestra cultura, en Mates y Tradiciones.